Algún tiempo después, Sonic se encuentra algo traumado por todo lo que le ha pasado, ya que cada transformación que ha tenido lo están afectando, sintiendo que algo perturbador dentro de él ha despertado. Y eso que ha despertado quiere salir para provocar el verdadero terror. Guapos, bienvenidos a un nuevo video, el primero de 2023, donde por supuesto venimos con Sonic 5. Y como siempre es importante aclarar que estoy creando mi propio universo ficticio de las películas de Sonic, por lo tanto no es oficial, solamente para entretener. Así que dicho esto, supongo que ya saben cómo dice la moraleja. Dice la moraleja, el que no coge se deja. Han pasado 5 días desde que Sonic cerró sus ojos por última vez, encontrándose en un estado de coma donde no puede despertar, ya que dentro de él sucede la más grande batalla que pudo haber enfrentado. Una entidad conocida como Exe ha sido despertada en su conciencia y quiere salir al mundo real. Afortunadamente, Sonic dentro de su conciencia ha evitado la liberación de Exe para que no provoque un caos en la Tierra. Sin embargo, eso requiere un precio, el cual es permanecer en estado de coma en el mundo real. Es así como Sonic conocería un poco más a Exe, hasta que un día Exe le mostraría su forma física, la cual se encuentra encerrada, y para abrirla Sonic debe tocar la puerta que lo mantiene ahí. Así que Exe le ruega a Sonic que lo haga, ya que solo quiere ser su amigo. Sonic.exe se muestra en todo su esplendor, provocando mucho terror a Sonic, ya que presencia una contraparte de él, pero maligna y con una risa muy tenebrosa. Mientras tanto, en el mundo real, el cuerpo de Sonic está bajo el cuidado de Tails y Amy Rose, y al igual que Maddie están preocupados porque su amigo está prácticamente muerto sin explicación alguna. Durante los 5 días, Tails ha buscado algún tipo de cura para que Sonic despierte, pero todos los intentos han sido inútiles. De vuelta en la conciencia de Sonic.exe se ve cara a cara con el verdadero Sonic y trata de explicarle por qué se encuentran ahí. Y es que todo comenzó desde aquel día que liberó su poder en la primera batalla contra Eggman. Su mente explotó y eso activó un pequeño ser, el cual se desarrolló aún más cuando se transformó en Super Sonic, y posteriormente cuando siguió transformándose en Hyper Sonic, Dark Sonic y Werehog. Las emociones negativas de cada transformación crearon la dimensión Exe, la realidad que nos muestra todo aquello que nos atormenta, y donde por supuesto Sonic.exe se proclama como el dios de la dimensión. De esta manera Sonic le dice qué es lo que quiere de él, a lo que Exe responde que necesita su cuerpo físico para llevar su dimensión a la Tierra y gobernar como el dios que es. Sin embargo, no es fácil porque Sonic aún sigue con vida, así que no puede tomar el cuerpo, por lo que Exe le menciona que tiene dos opciones. La primera sería entregarle su cuerpo voluntariamente, o la segunda lo matará desde adentro, y de igual forma el cuerpo será suyo y matará a los humanos, incluyendo a Maddie. Obviamente Sonic no decide rendirse, así que no dejará que Exe tome su cuerpo. Así que de esta manera una pelea entre Sonic y .exe da inicio, donde la realidad no tiene límites, por lo que Sonic es mucho más veloz. Es así como el erizo ataca sin parar a Exe con ataques de giro electrificados para noquearlo, aunque esto no sirve de nada porque Exe soporta el ataque y con su mirada lo somete golpeándole brutalmente. Sonic, al recibir tremenda paliza, se encontraría seriamente herido y sin fuerzas para continuar en la pelea. Esto es aprovechado por Exe, quien logra neutralizarlo para darle la peor torturación de su vida. Sin piedad alguna, Exe le hace heridas a Sonic que comienzan a afectarlo en el mundo real, ya que sus ojos reflejan señales de sangre, lo que significa que Sonic.exe está tomando el cuerpo del verdadero Sonic. Estamos jodidos. En ese momento, Tails y Amy se asustan, ya que ven un cambio bastante perturbador en su amigo. Y al no poder hacer nada, Maddie tenía un plan B, ya que si Lord Donna no estaba con ellos, había otra persona que conocía muy bien a Sonic y tal vez sea el indicado para ayudar.
El Dr. Eggman ha estado obsesionado con Sonic por mucho tiempo, por lo que Tails y Amy lo buscarían para pedirle ayuda. Eggman por supuesto pensaría que es una trampa, pero luego de ver a Sonic casi muerto se lo tomaría en serio y les dice que deben estar muy desesperados para confiar en él, a lo que Tails responde que es la única opción que tienen para salvar a su amigo. De esta manera Eggman somete a Sonic en una cápsula para estudiarlo e investigar cuál es el motivo de su aparente muerte, y es así como descubre que la mente de Sonic se encuentra bloqueada por alguien más y la única manera de salvarlo es hacerlo despertar. Sin embargo, sus amigos han intentado de todo y nada ha funcionado, pero afortunadamente Robotnik tiene un plan B. De Batman. Y es que Eggman puede conectar las mentes de Tails y Amy con la de Sonic para que viajen a su conciencia y lo despierten. Así que ellos aceptan y de esta manera el doctor los duerme en el mundo real para que visiten la mente de Sonic. Amy y Tails despiertan en un lugar desconocido, dándose cuenta que están en la conciencia de Sonic. Ya que tienen ciertas libertades para imaginar cualquier cosa, Amy recrea su martillo Pico Hammer para estar en guardia, cuando de pronto ven a Sonic que les pregunta cómo llegaron aquí, a lo que ambos responden que están ahí para despertarlo, ya que su cuerpo físico está muriendo poco a poco. Sin embargo, en ese momento Sonic cambia la forma de sus ojos, asustando a Tails y Amy, porque realmente se trata de Punto Exe. ¿Por qué no me mamas? Sonic Exe se presenta y les dice que muy pronto los conocerá en el mundo real, porque prácticamente el cuerpo de Sonic ya le pertenece. Aún así, Tails y Amy lo confrontan preguntándole dónde se encuentra el verdadero, pero Exe los controla con su poder, atacando brutalmente a Tails, donde le dice: conocerás a tu dios, para posteriormente mostrarle una visión del futuro. Sonic Exe manipula a Tails mostrándole cosas escalofriantes que perturban su mente, pero afortunadamente Amy Rose hace aparición y golpea descomunalmente a Exe con su Pico Hammer. Sin embargo, y a pesar de que Amy literalmente le partió la cara, Sonic Exe sonríe, ya que para él es disfrutable porque está acostumbrado al dolor. Aún así, Amy y Tails no se rinden, por lo que ambos atacan a Exe, y con esto el Sonic verdadero hace aparición, el cual se sorprende de ver a sus amigos dentro de su mente. De esta manera los tres unen fuerzas para combatirlo, pero ya es demasiado tarde porque Exe ataca primero. En cuestión de segundos, Sonic.exe usa su teletransportación para aniquilarlo rápidamente. El primero sería Sonic, quien nuevamente le daría una paliza suprema para que no se pueda levantar. Sin embargo, por la espalda Amy Rose lo ataca de nuevo con el super martillo, pero Exe resiste el ataque y la somete, provocándole mucho miedo, hasta que Tails se une a la batalla para ayudar, pero aquí comete su peor error porque Exe se muestra en su forma más monstruosa y lo persigue para darle un final que no será nada bonito. El pequeño Tails despierta en el mundo real muy aterrado, ya que pensaba que en realidad había muerto, pero solamente fue su vínculo dentro de la mente de Sonic. El Dr. Eggman le pregunta qué pasó, a lo que él responde que es muy terrorífico el ser que está dentro de su amigo. Mientras tanto, la pelea continúa y Amy es la única en pie tratando de luchar contra Exe, pero obviamente eso no dura por mucho tiempo porque Exe la toma por el cuello para eliminarla frente a los ojos de Sonic. De esta manera Sonic intenta levantarse para defenderla, pero es demasiado tarde porque el cuello de Amy hace crack. Sonic, al presenciar lo que ha hecho Exe, se enfurece muchísimo. Sin embargo, esto es lo que busca Exe, porque le dice que libere todo su odio y rabia contra él para saber en qué se puede convertir. Es así como Sonic no soporta más, explotando toda su ira en una onda de energía, y de la nada, una nueva transformación llamada Fleetway Sonic, creada a partir de sus emociones negativas, hace aparición para enfrentar a Sonic.exe. Una batalla de proporciones astronómicas se lleva a cabo, donde destruyen todo a su paso. ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota!
En el mundo real, Amy y Tails no se sienten muy bien después de haber experimentado que se siente morir. Aún así no se rinden y buscan cómo evitar que su amigo no sea absorbido por Exe. Sin embargo, Eggman les menciona que no importa lo que hagan, Exe siempre existirá dentro de Sonic, ya que está bloqueando su verdadera conciencia y no deja que Sonic tenga recuerdos felices con las personas que ama, solo sufrimiento. Y curiosamente Eggman recuerda que a él le pasó algo similar cuando era chico, y es que nunca tenía recuerdos felices con sus padres, lo que causaba una tristeza y sufrimiento en él. Hasta que un día, cuando tenía 6 años, su abuelo Gerald Robotnik le enseñó que la música desbloqueaba todo aquello que lo hacía feliz. Cualquier tipo de música siempre le daban ganas de vivir, pero en especial había una canción que lograba todo eso y era la favorita del abuelo. Y menciona que si Sonic escucha esa canción, él podría desbloquearse y destruir a Exe de una vez por todas. Aunque hay un pequeño problema porque no recuerda el nombre de la canción. Sin embargo, hay alguien que tal vez sí sepa el nombre de la canción, y ese es Shadow, ya que al igual que Eggman, su abuelo Gerald hacía sus experimentos escuchando música, así que es muy probable que Shadow tenga en sus recuerdos la canción. De esta manera, Amy y Tails se embarcan en su búsqueda para encontrar el Team Dark y hablar con Shadow. La lucha entre Fleetway, Sonic y Exe continúa, mostrando la fuerza superior que tiene Fleetway y dejando prácticamente en el olvido a .exe. Al parecer todo ha terminado, por lo que Fleetway comienza a deformar la realidad para destruir la dimensión oscura, cuando de pronto Exe lo sorprende liberando su energía para neutralizarlo. Esto lo aprovecha al 100%, ya que comienza a darle la paliza de su vida, dominando cada golpe para que pierda su poder y causándole mucho dolor. Y debido a su creatividad lo enloquece mucho más con su presencia terrorífica, haciendo que se descontrole hasta llegar al punto de someterlo y ofrecerle un puño cósmico en la cara. .jpg. Amy y Tails se encuentran en el Team Dark y le piden ayuda a Shadow sobre lo que está pasando con Sonic. Shadow por supuesto decide ayudar, así que le dicen que lo único que tiene que hacer es recordar la canción favorita del profesor Robotnik. Shadow menciona que aunque no recuerda lo que vivió en el espacio con el profesor, sí mantiene en su memoria los mejores momentos que compartió con María, y de hecho siempre escuchaban una canción que le enseñó su abuelo Gerald, y justamente la canción se llamaba María, Mariana Cross. Mientras tanto, Sonic ha regresado en su forma normal y muy debilitado, pero la fiesta para Exe aún no termina. De la nada comienza a golpearlo descomunalmente sin piedad para erradicarlo de su cuerpo y tomarlo de una vez por todas. Sonic queda inconsciente y su final a manos de .exe está a punto de llegar. Así que el tiempo se termina para el erizo, pero afortunadamente Tails le comunica el nombre de la canción a Eggman para que este la reproduzca en las orejas de Sonic, diciendo "Playlist domina el mundo", o en este caso la mente, y así la escucha en todo su esplendor. Sonic desbloquea sus recuerdos felices gracias a la música y libera su verdadero potencial. Exe no entiende qué ha pasado, así que lo ataca con todo su poder, y a la misma vez Sonic responde al ataque causando una colisión entre ambos de nivel 50/10 y God, lo cual sería suficiente para noquear a .exe, donde admite que descubrió su mayor debilidad, pero la oscuridad seguirá existiendo en él. Sin embargo, Sonic ignora esto completamente, diciéndole "no eres un dios", para posteriormente arrancarle. Algunos días después, Sonic ha despertado de la pesadilla y todo regresaría a la normalidad. Sus amigos estarían felices porque terminó con Exe, así que su vida puede continuar tranquilamente sin enemigos por ahora. O tal vez no. Cerca de Green Hills, un portal extraño se abre donde un ser con tecnología del futuro hace aparición. Su nombre es Silver el Erizo y está en busca del responsable que acabó con su mundo. Y el nombre de ese responsable es Sonic. ¡No! Y bueno chicos, esta ha sido mi historia de Sonic 5, así que como siempre comenten qué les pareció y si les ha gustado por favor denle like. Un saludo para los capos que están viendo en pantalla, y si quieres aparecer en el próximo video solo comenta y seguro vas a aparecer.